Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria.
Empecé a leer las palabras que yo puse. Uno escribe a veces, ¿no es cierto? Pero después cuando vuelve a leer, se da cuenta que ha escrito tiene otra dimensión. Y la última parte donde dice, ahora en este mes vamos a experimentar mucho lo que es las profundidades del corazón de Dios. Profundidades del corazón de Dios. Muchos sentirán y experimentarán los cálidos y fuertes brazos de nuestra Abba, que nos llevarán a niveles de seguridad, paz y gozo jamás experimentados. Amén. Entonces, cuando Dios nos habló de la saga del Espíritu Santo, ¿recuerdan? Dios marcó algo muy importante en esta congregación. Muy poderoso, muy grande. Porque le entregamos el control, el señorío, le entregamos todo lo que el Espíritu Santo haga y tome el control de este lugar. Y desde ahí empezaron a suceder cosas muy interesantes, muy profundas, que si ya vamos a empezar a enmarcar, terminaríamos mañana de hablar, ¿no? Pero algo marcó el Señor en este lugar a partir de ese momento. Y nosotros ahora comenzamos una saga, ¿no?, que le hemos puesto por título Las profundidades del corazón de Dios. O sea, que podemos indagar, podemos llegar a la profundidad del corazón de Dios, qué es lo que Dios tiene en su corazón y cómo podemos entrar a esa profundidad. Y justamente cuando entramos a esa seguridad, a ese corazón de Dios, Dios nos habla de esta cosa de seguridad, de paz y de gozo, que es justamente lo que necesitamos. Paz necesitamos todos. Gozo necesitamos todos para andar sanos, para andar con otra perspectiva de la vida, ¿no es cierto? Y necesitamos seguridad, donde tiempos difíciles se están viviendo y tiempos que van a venir más difíciles todavía, ¿no es cierto? Entonces necesitamos seguridad, necesitamos saber dónde estamos establecidos. Cierto. Necesitamos saber en qué posición me encuentro y qué es lo que Dios piensa sobre mi vida. ¿Cierto? ¿Cómo yo me puedo aferrar? Y fíjense que preparando el segundo tema de esta saga, que le hemos titulado Un viaje al corazón de Abba, pero había la cruz. A ver si me lo pueden colocar ahí. Y fíjense que muchas veces hemos hablado de la cruz de Cristo. Muchas congregaciones, muchos pastores en todas las redes sociales, muchas veces hablan de la cruz de Cristo. Pero no todos entendemos realmente ese instrumento que Dios quiso usar para glorificar a Jesucristo su Hijo. La cruz, instrumento de extravagante bondad. ¿Cómo se podrá entender este título? No, la cruz, cuando ha sido un instrumento de muerte, un instrumento donde Jesús fue crucificado, sufrió y murió por nosotros. ¿Cómo podemos entender que sea un instrumento de extravagante bondad? Hoy lo vamos a descubrir. Hoy vamos a ver cómo la cruz, cómo podemos ir a esa cruz y poder descubrir las muchas preguntas que muchas veces nos hemos hecho cuando pasamos pruebas. Cuando estamos pasando pruebas difíciles de nuestra vida, como contaba la hermana en su testimonio, como nosotros también hemos pasado como familia pastoral y seguimos pasando, como usted seguramente en su hogar, en su matrimonio, como joven está pasando pruebas y cualquier índole, económicas, espirituales, físicas, ¿no es cierto? Encontramos en la cruz el camino. Esa pregunta que siempre sale, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Hoy lo vamos a descubrir, hoy nos vamos a llevar algo tan tremendo para nuestra casa.
un instrumento de guerra tan poderoso que Satanás ya cada vez tiene menos argumentos para poder entrar en nuestras vidas y poder hacernos daño. Fíjense que todo está basado en la famosísima parábola del hijo pródigo. Esta saga está basada en la parábola del hijo pródigo. Y estamos descubriendo, no solamente hemos puesto la mirada en el hijo pródigo, que siempre se pone en esa parábola, ponemos la vista en el hijo pródigo, en el hijo. Y a veces hablamos del hijo segundo, pero muy poco nosotros vemos y ponemos la vista en el padre. Y es ahí donde Dios nos está llevando en esta saga. Poner la vista en el padre, a pesar del hijo pródigo. Y a pesar del otro hijo también. Entonces vamos a continuar, este es el segundo tema que vamos a compartir en esta mañana. Y estoy seguro que nos vamos a llevar algo poderoso en nuestra casa. Un instrumento tan poderoso que nos va a servir para poder enfrentar los tiempos que se avecinan y los tiempos que estamos viviendo. Yo sé que cada uno de nosotros está pasando pruebas, dificultades, unos más grandes, otros más pequeños, pero están ahí. ¿Y cómo enfrentarla? Esta parábola nos va a decir cómo la vamos a hacer. Este tema en particular. Todo comienza en Lucas capítulo 15, verso 12. Donde dice la palabra: y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Esa es la palabra. Y el menor de ellos le dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y él repartió los bienes entre sus dos hijos. Es evidente que el padre del hijo pródigo era un hombre muy rico y honorable. La parábola nos habla de ese, que era un padre muy rico y un hombre muy honorable. Era dueño de una propiedad grande y contaba con sirvientes y era altamente respetado en la comunidad. Era un hombre conocido, no pasaba desapercibido, no por su riqueza, por su honra, por lo que él era, un padre noble, cierto trabajador, y además de esto, asombrosamente generoso, porque lo primero que hace el padre en esta parábola es dar. ¿Se fijó? ¿Se la leído? Lo primero que hace el padre es dar, suelto. Con admirable liberalidad, él entrega sus bienes a un hijo mal agradecido. La historia del pródigo es la historia de nuestro planeta. Ponga atención, porque ahora vamos a entrar. Dice que la historia del hijo pródigo es la historia de nuestro planeta. ¿Qué tiene que ver el hijo pródigo con nuestro planeta? Ahora lo vamos a ver. Tranquilo. El relato bíblico comienza de manera similar, con un estupendo despliegue de generosidad y bondad de Dios. Así comienza nuestro plan. Bueno, ¿ha leído el Génesis? ¿Sí? El Creador prepara para el ser humano un planeta inundado de belleza, inundado de abundancia, inundado de perfección. No había nada imperfecto. Estaba todo ok. Había muchas cosas para repartir, para compartir. Y había mucha belleza. Así comienza nuestro planeta. Es tan precioso lo que Dios hace, tan perfecto en el planeta, que 7 veces el Dios Todopoderoso contempla el mundo y empieza a mirar a las picaflores, empieza a observar las rosas, las cataratas que él empezó a crear, empieza a observar hasta las frutillas que empiezan a salir de la tierra, pingüinos y atardeceres espectaculares. Y estaba tan contento
que exclamó y dijo que todo era muy bueno. Dios creando el planeta en perfección, en hermosura, en abundancia, y se para al séptimo día y dice: todo lo que he creado es muy bueno. Y nuestros primeros padres, que fueron colocados en un mundo indescriptible de esplendor, rodeados de todo cuanto pedían, gracias hermano, y desear su nombre, tuvo un nombre muy apropiado, el Edén. Significa un lugar placentero. Hasta el nombre era así, algo placentero. Adán y Eva, hermanos, abrieron sus ojos a un paraíso más fantástico que cualquier cuento de hadas nunca contado en la historia. Y ellos no hicieron absolutamente nada para merecerlo. Ellos bebieron libres y profundamente los deleites previstos de nuestro Hacedor y descubrieron una gran verdad. ¿Qué verdad podríamos descubrir al ver que un Padre amoroso, un Padre bondadoso, hace tantas cosas preciosas y coloca a dos seres humanos ahí en ese huerto placentero y dice: todo lo que he hecho es muy bueno? ¿Qué verdad podemos descubrir en esto? ¿Se ha puesto a pensar alguna vez? Simplemente que Dios es bueno. Dígale que está al lado: Dios es bueno. Muchas veces lo repetimos así, porque yo se lo digo que lo diga. O porque una vez me dijeron: sí, Dios es muy bueno, al escuchar un testimonio semejante, Dios es bueno. Pero entremos en la profundidad de lo que significa Dios es bueno. Desde la eternidad, el Dios que es Abba, Hijo y Espíritu Santo, disfrutó de infinito gozo y satisfacción. Me imagino a Dios parado sobre todo el mundo, viviendo el planeta. Lo que he hecho es muy bueno, incluyendo al hombre y a la mujer. Su decisión de crear el universo, hermanos, no obedece a ninguna obligación. Él no estuvo obligado a crear todo lo que estamos viendo, ni lo que vieron nuestros primeros padres, ni tampoco fue para suplir ninguna necesidad. La única razón que Dios tiene y se percibe en su corazón es compartir su abundancia. Compartir, dar, como el padre del hijo pródigo. Compartir la abundancia de ley que Él ha hecho, porque no se lo dejó para Él solo. Nos creó a nosotros, creó a nuestro padre y dijo: vayan, ahí está, voces, véanlo, disfrútenlo. La bondad divina de nuestro Creador es una irrefrenable, inagotable catarata de generosidad. Y por amor al mundo, asimismo como Dios creó el planeta con esa intensidad, con esa pasión, también Dios, por amor al mundo, dio a su Hijo, el único, con miras a servir y dar. Marcos capítulo 10, verso 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Si nosotros pudiéramos entender que no estamos aquí para ser servidos, no estamos aquí con una complacencia para que todos nos sirvan, sino que para servir. Nosotros hemos venido para servir y para dar. Servir, dar. Palabras. No. A nuestro Creador le encanta dar. ¿A cuánto le encanta dar? No tendría que Dios dar. Él busca dar. Él vive para dar. Esa es la esencia de su naturaleza. Dar. Y dio a su Hijo lo mejor que tenía. Por rescate por nosotros. Esta maravillosa característica de Dios sale a relucir desde las primeras páginas de la Biblia. Una lectura ligera del relato
relato de la creación nos hace ver que nuestro Hacedor está para proveer toda buena cosa y en abundancia para los que confían Amén. en Él. Amén. Fíjense que al verse nuestros primeros padres, al verse rodeados de tanta hermosura y abundancia, Adán y Eva tenían motivos abrumadores para confiar en Dios. ¿O no? Dios les dijo: yo he creado todo esto para ustedes, confíen en mí. Y por ahí viene lo que hoy queremos que conozcas del corazón de tu Padre, su impresionante bondad. Esa bondad te va a sostener en cualquier situación que tú tengas. Amén. Usted preguntará: pero ¿cómo la bondad de Dios me va a sostener en problemas tan serios como yo tengo en mi vida? Déjame seguir predicando. Pero, aquí viene, todo lo que le he hablado es una hermosura, preciosura, pero siempre hay un pero, ¿no? El gran engañador, nuestro adversario, se hizo presente en el escenario y esa confianza en Dios fue destruida con astucia y el enemigo les tendió una trampa. ¿Cómo fue? Y les dijo: ¿ustedes creen, no vayan a pensar que Dios está para satisfacer todos sus anhelos? No, le dijo la serpiente. De hecho, hay algunas cositas que Él no quiere que ustedes disfruten. Y empezó a meter, ¿cómo se llama eso? Cizaña. ¿No es cierto? Hay algunas cositas que Dios no quiere que ustedes disfruten. Como por ejemplo, esa maravillosa fruta que se ve ahí, de ese árbol. Así que creo que Dios nos está engañando. Él no es tan bueno como ustedes piensan. Eso fue la charla que tuvo, ese es paréntesis mío, la charla que tuvo la serpiente con Eva. Y nuestros primeros padres, ¿qué hicieron? Le creyeron. Ahí está el tema. Le creyeron. Y le dieron la espalda al Creador que había hecho ese planeta tan hermoso, con tanta abundancia, para ellos mismos. Le dieron la espalda a su Creador y se lanzaron por el abismo. Y el resultado de ese pecado fue indescriptiblemente desastroso. Ahí se arruinó todo, porque no le creyeron. Y ahora, en este momento, nos encontramos con un mundo arruinado por la caída del pecado. Usted mira, el mundo ya no es el mismo mundo que Dios creó. No es el mismo planeta. Está totalmente contaminado. Contaminados los ríos, contaminados los mares, contaminado el aire, contaminadas las aguas. Está totalmente contaminado. El mal crece cada día más. El corazón del hombre maquina cada vez cosas más peores. ¿No? Así nos encontramos con un mundo arruinado por la caída. Y la pregunta que surge de toda esta situación: ¿es creíble la bondad de Dios? ¿Por qué hay tanta gente que cuestiona a Dios? Y muchos cristianos están cuestionando a Dios cuando hacemos esa pregunta: ¿por qué? ¿Por qué a mí? Entonces, la pregunta es creíble la bondad de Dios? Esta es la gran controversia y la narrativa bíblica de la historia humana. El enemigo hace todo lo posible para hacer creer a la gente que las promesas del pecado satisfacen mejor que las promesas de Dios. El enemigo fomenta y
fomenta caos y tragedias para dar credibilidad a sus mentiras respecto al Altísimo. Mucha gente se dice, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está Dios en la guerra? ¿Dónde está Dios en esos pobres niños que están sufriendo hambre? ¿Dónde está Dios en el África? ¿Dónde está? Él emplea engañosos y engaña y confunde para enceguecer la mente de las personas respecto a las inescrutables riquezas de nuestro Dios. Amén. Y la gran pregunta en el planeta entero, Tierra, es esta. ¿Dios es lo suficientemente bueno y bondadoso para que confiemos en Él? Este es el asunto central de esta porción, de esta saga. Que tú te vayas convencido de que sí, Dios es suficientemente bueno y yo puedo confiar en Él. A pesar de tu problema, a pesar de lo que estás pasando en este momento. Este es el asunto central. Y tarde o temprano las personas se ven obligadas a definir su posición. O estás con Cristo, o estás fuera. Disfrutas del mundo, o disfrutas del reino. La decisión de confiar en Dios va, hermanos, mucho más allá de un asunto teórico. Usted le pregunta a la gente, ¿crees en Dios? Sí, yo creo. Teoría. ¿Confías en Dios? Sí, yo confío en Dios. Teoría. Esto que estamos compartiendo va mucho más allá de una teoría. Ya que son muchos cristianos, si no digo todos, que han tenido que enfrentar situaciones muy difíciles en su vida de cristianos y se preguntan, ¿todavía se puede confiar en la bondad de Dios? Cuando se te muere un hijo, cuando se te muere tu esposa, tu esposo, cuando tienes hijos rebeldes y andan por ahí por todo lado, cuando has pasado tantas cosas en tu vida, ¿se puede confiar en la bondad de Dios? Porque en el silencio de tu proceso es ahí donde tienes que preguntarte, ¿puedo confiar en ti? Y es aquí donde yo me quiero detener y abrir un gran paréntesis, ya que esta es la médula espinal de todo el asunto. Yo le voy a contar, ponga atención, esto que le voy a contar es la parte central de este mensaje, para poder entrar a la conclusión. Ponga atención acá. Escuchen, miren acá. Esta es la historia de una familia donde todos son cristianos, comprometidos, quiero decir que están metidos en el ministerio y están misionando aquí en Bolivia. Son misioneros. Se trata de una familia misionera que tenía 5 hijos y el penúltimo se llamaba Esteban. Fue un rayo de luz, un chico talentoso, muy inteligente y creativo en el hogar donde él vivía con sus padres. Sin embargo, en su último año de colegio, Esteban desarrolla una conducta bipolar y su vida empezó a descompaginarse totalmente. El trastorno bipolar es una enfermedad mental que se caracteriza por cambios de humor intensos y abruptos. La persona que se siente eufórica, muy contenta, excitada, hiperactiva, con mucha energía y puede tener una sensación exagerada de autoestima. También puede hablar muy rápido, cambiar de idea con rapidez, tener dificultades para concentrarse y disminuir la necesidad de dormir. Acá tenemos un psicólogo que puede rebatir eso, o me lo puede confirmar. Este misionero y su esposa se quedaron desconcertados y angustiados al ver que su hijo estaba sumergido en este estado depresivo, de insomnio y tendencias suicidas.
Imagínense un misionero, ya con un cargo de pastor, de apóstol, no sé, misionando en un país extraño, en Bolivia, y que el penúltimo hijo le salga de esa forma. Ellos, imagínense cómo empieza a funcionar la mente, por más ministerio, por más pastor que sea. Entonces los intentos de ayudarlo, imagínense que ellos empezaron a orar, a ayunar, me imagino que hacían todo lo posible para sacarlo de ese estado, lo llevaban a un lugar, lo llevaban a otro lugar y no pasaba nada, no encontraban la respuesta. Los intentos de ayudarlo no tuvieron éxito por parte de sus padres, los misioneros, los que creían en Dios, en la bondad de Dios, que creían en todas esas cosas que nosotros creemos. Y en las tempranas horas del día 14 de junio del 2010 sucedió lo inesperado. Esteban se quita la vida. Yo quiero que vayan procesando la historia que les estoy contando porque es verídica. Los misioneros, ¿cómo se habrán quedado sus misioneros? ¿Cómo, mi hijo, siendo yo cristiano, siendo pastor, siendo misionero, tú me lo quitas de esa forma? ¿Por qué le permitiste al diablo llevárselo? ¿Por qué se quitó la vida? ¿Por qué entró en ese estado? Si yo te sirvo, yo te ofrendo, yo te diezmo, yo sirvo en la iglesia. Los misioneros se quedaron atónitos y se dijeron, ¿en verdad nos está pasando esto? Y nuestros corazones se cargaron de angustia y el dolor, la congoja, la confusión, la culpa, la condenación, la impotencia, porque todo eso sentimos cuando nos pasa algo así. Todo eso sentimos. Pastores, pueblo, ovejas, apóstoles, profetas, el mejor, todos sentimos lo mismo cuando estamos pasando una situación de esa naturaleza. Entonces, la condenación, la impotencia, forzaron la puerta de su hogar y se instalaron como inquilinos en la vida de estas personas, servidoras de Dios. Y ellos empezaron a reclamar, Dios, estábamos orando por nuestro hijo, ¿por qué no hiciste algo? ¿Cuántas veces le hemos dicho Dios lo mismo? Tal vez en otras palabras. Señor, las deudas me están ahogando, vienen, me van a cerrar la empresa, me van a quebrar todo, ¿dónde estás? Y a las pocas horas de ese fatídico día estaban velando a Esteban. Sucesos de este tipo le acontecen a los misioneros, a los pastores, a los apóstoles, a los profetas y al pueblo. Sucesos de este tipo. ¿Acaso los cristianos no estamos exentos de esta clase de tragedia? ¿Estamos exentos de esta clase de tragedia o no? No. No lo estamos. La verdad, nadie está exento de esto o algo peor. Y aunque no sé qué otra cosa podría ser peor, perder un hijo, perder la esposa, el esposo, no sé, que se quemó la casa, quedarte en la ruina. Para cada uno ese problema es serio, es grande. Entiende que estar en los zapatos de la persona. Es muy fácil decir, oraremos. No estás en los zapatos de la persona. No entiendes. No entiendes. En un mundo tan sufrido que nos hace pensar que nuestra fe nos eximirá, respondiendo a la falsa idea de que la fe en Dios siempre genera felicidad. Hermanos, vivimos en un planeta donde suceden cosas terribles que pueden sucederle a cualquier persona. A cualquier persona. La pareja de misioneros quedó devastada, sumida en una angustia fulminante. Esteban se había ido, la pérdida de su hijo penetró hasta lo más profundo de su corazón y de sus almas.
más que la palabra puedan decir, Dios mío, cuánto dolor puede absorber un corazón. Y yo sé que aquí familias han pasado eso. Entonces, la fe de estos misioneros entra en crisis. ¿Cuántas veces nuestra fe ha entrado en crisis? ¿O está en crisis? La fe de estos misioneros entra en crisis. Y el pastor se preguntaba a Dios, ¿dónde estuviste cuando Esteban murió? Y no solamente porque murió, sino que de la forma que murió. Ahí viene un segundo, un plus. Si te lo llevaste, bueno, te lo llevaste a tu presencia, Señor. Pero se suicidó. Y yo te sirvo. ¿Cómo? ¿Eso fue lo mejor que pudiste hacer, Señor, con él? Eran sus interrogantes del misionero. ¿Cómo puedo seguir creyendo en un Dios que permite que te pase algo así? ¿Por qué un Dios de amor va a dejar que un joven de 18 años caiga víctima del suicidio y aún siendo cristiano? ¿Cómo encaja todo esto en la bondad de Dios? ¿Cómo lo hacemos encajar? Díganme, pastor, ¿cómo? La fe de ellos flaqueaba cada día. Comenzaron a recurrir a las Escrituras buscando respuestas y descubrieron que no eran los primeros en formular la pregunta: Dios, ¿por qué? ¿Me está entendiendo? ¿Me está siguiendo? Sí. Y esta pregunta la encontró a lo largo de todo el libro de Job. En los salmistas, cuando su mundo se colapsaba, hacían reclamos similares. En el Salmo, usted lo puede ubicar en el Salmo 10.1, Salmo 49, 42.9, Salmo 43, 44.23. Y descubrieron la angustiosa pregunta: ¿por qué? Tal vez tú te estás preguntando en este momento: ¿por qué me está pasando esta situación? ¿Por qué estoy viviendo así? ¿Por qué flaqueo? ¿Por qué camino hacia la deriva? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y descubrieron que esa pregunta había sido lanzada al cielo innumerables veces. Pero ellos decían: estos eran hombres como nosotros, necesitamos otra respuesta de Dios. No conforme con esto, los misioneros volcaron su mirada hacia el Nuevo Testamento, buscando una luz, buscando un consuelo. Se ve que eran gente madura, porque si hubieran sido cristianos inmaduros se sumergen en la depresión. Y no sé si saben. Entonces aparece Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret vivió una vida de insuperable bondad. Él sanó a los quebrantados, mostró compasión a los afligidos y puso fin al sufrimiento por donde iba caminando. Era un ministerio espectacular, ¿no es cierto? Fabuloso, que iba de popa en popa. Pero este ministerio de Jesús se mostraba tan prometedor que en un momento todo colapsó. Jesús fue arrestado, inmediatamente, rápidamente fue sentenciado, porque así es cuando lo quieren hacer desaparecer a las personas que están haciendo algo bueno, y ejecutado sobre una cruz romana. Su vida de Jesús terminó de la manera más horrenda y más cruel. El mejor hombre de que jamás vivió fue sometido a la peor tortura inventada por el ser humano. Y el problema del sufrimiento
empezaba a complicarse aún más. Y aquí nosotros tenemos otra figura. Tenemos a un Mesías que en vez de proponer teorías acerca del dolor, él sufre el dolor. No es lo mismo tener una teoría a que tener autoridad sobre la situación. ¿No es cierto? Entonces, aquí tenemos al Mesías que en vez de proponer una teoría acerca del dolor de estos misioneros, él sufre el dolor. Él no da explicaciones del sufrimiento, él lo experimenta. No fue lo que se esperaba. Los misioneros estaban siendo atrapados por la respuesta en la palabra. Ellos llevaron su situación a la palabra. Primero el Antiguo Testamento, donde había un montón de ejemplos. Y después fueron al Nuevo Testamento y encontraron al Mesías. Un verso de la palabra de Dios atrapó la atención de estos misioneros. Antes de morir, Jesús exclamó. ¿Qué exclamó Jesús antes de morir? ¿Por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has abandonado? Cristo exclama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era la pregunta de los misioneros. ¿Por qué me has desamparado? Y en un momento, el misionero se da cuenta y dice, esa es mi pregunta. Esa es la pregunta que yo me estaba haciendo. ¿Por qué Esteban? Cristo tomó la interrogante que nosotros le hacemos a Dios y en un momento de angustia, Él también lanzó la misma interrogante hacia el cielo. Y los misioneros se dijeron, ahora ¿quién clama a Dios? ¿Por qué? Es el Hijo de Dios. ¿Cómo se explica eso? Que el mismo Dios exclama a Dios. Lo podemos explicar. Como Cristo que está en la cruz clama, igual que el misionero, ¿por qué, Dios mío? Y no son una serie de argumentos filosóficos, no una explicación, sino que sería la crucifixión, la respuesta. Ahí tienes la respuesta a tu problema. La crucifixión. La respuesta. La crucifixión de Dios. Cuando los misioneros vieron esto, quedaron impactados por esta revelación, por esta luz que venía en medio del sufrimiento y comenzaron y vieron una cosa más grande en la vida. Ver a Dios agonizante y sangrante en una cruz, Dios víctima del mal. ¿Me está entendiendo? Dios víctima del mal. ¿Quién jamás hubiera imaginado que el Todopoderoso fuese sometido al castigo más cruel y atroz? ¿Qué clase de Dios permite esta situación? Los misioneros comenzaron a ver la luz en medio de la angustia y comenzaron a ver la cruz desde una nueva perspectiva. Y esto es lo que quiero que te pongas en tu corazón. Toma la cruz como instrumento de una nueva perspectiva sobre lo que te está pasando. Porque el enemigo nos engaña de tal forma, porque nosotros creemos que nuestro problema es el más grande del mundo y empezamos a caer en la victimización. Nos empezamos a victimizar. No digo que el dolor esté ahí, no digo que la situación te esté pasando, pero ve la cruz de una perspectiva nueva. Y nos dimos cuenta, dicen los misioneros, que Dios no mira nuestro sufrimiento con indiferencia desde su lejano cielo, diciendo, sufran, pecadores, se lo merecen. Más bien exclama, yo sufriré con ustedes. Este Dios crucificado dice en efecto, yo entiendo, yo siento tu dolor, no soy indiferente a tu dolor, lo comparto y me propongo poner fin a este sufrimiento. Y la pregunta que nosotros hacíamos a Dios, ¿dónde está Dios en todo este sufrimiento? Y de pronto vemos a Él, al mismo Dios en esa cruz, retorciéndose en una cruz, víctima de la injusticia y la violencia extrema.
Y dice el misionero que observamos con mi esposa, dice el misionero, no su omnipotencia, sino su omnidolor. Y en el lugar de explicar nuestro sufrimiento, Dios lo comparte. Y cuando entendimos esto, dice el misionero, la pregunta que le había hecho anteriormente, ¿por qué salía con la puerta trasera y se marchaba del lugar? Hay muchas cosas al respecto a los caminos de Dios que no logramos entender, amados. No somos capaces nosotros de desenredar el misterio del sufrimiento. No entendemos por qué la vida a veces termina así, a temprana edad, como este. Que se fue a los 18 años, víctima del suicidio. Tampoco entendemos por qué algunas personas pierden a sus hijos, pierden a su esposa, pierden la salud, se les mete el cáncer, se les mete todas esas cosas, no lo entendemos muchas veces. Pero en medio de un mundo que agoniza se encuentra erguida con toda su belleza aterradora la cruz de un Dios sufriente. Yo sé que Dios te está hablando. Por medio de esa cruz, Dios nos habla con una intensidad y elocuencia que supera la de meras palabras filosóficas y huecas sutilezas, como dice su palabra. La profundidad de su mensaje está a años luz de toda explicación verbal. La cruz nos declara que Dios no está al margen de tu sufrimiento. Él mismo sufre por nosotros. Y la cruz es la revelación de la inimaginable compasión de Dios, como lo expresa Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Padre, Abba, nos ha revelado sus caminos, pero nos ha mostrado su bondad abriéndonos su corazón. Amados, no se tiene una explicación para todo. Lo que tenemos es un Dios soberano que entiende y se compadece de nosotros. John Stott dijo, en un mundo real del dolor, ¿cómo podríamos adorar a un Dios que fuera inmune al dolor? Bonfers dijo, únicamente un Dios sufriente nos puede ayudar. El otro rostro de Dios está hacia nosotros. Tenemos una respuesta. La cruz. Nosotros, amados, no podemos explicar todo lo que hace Dios, pero gracias a la cruz tenemos la certeza de que Él es digno de nuestra confianza. La cruz se levanta como una prueba final irrefutable de la bondad y el amor de Dios. Creemos que Abba es confiable, no porque nosotros seamos buenos y tengamos argumentos, no, sino porque simplemente se le ocurrió abrir su corazón. Las dudas
son crucificadas y enterradas en la cruz. Porque un Dios que dio su vida por mí en una cruz es un Dios en quien podemos confiar, estemos pasando lo que estemos pasando. Dios es bondadoso. En extremo. Y esa bondad queda reflejada en la generosidad del Padre del Hijo pródigo. Aunque la gente se burlaba o perdiera la reputación, así es. Fuimos creados para encontrar seguridad, confianza, gozo. Y en saber que nuestro Abba es bueno. Hermanos, el enemigo nos mintió y nos hizo pensar que Dios no es digno de confianza. Y cuando esa mentira echó raíces en los corazones de la raza humana, una terrible confusión inundó nuestras mentes. Frente a cualquier sufrimiento que enfrentes, tú mira la cruz. Y pregúntate si podrías confiar en este Dios.